Muy bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a todos los que fueron llegando. Bueno, un poco perdido en este salón, como decía Ale, que por gracia de Dios podemos aprovechar y bueno, hacer uso hasta que el Señor pueda ayudarnos a terminar nuestro espacio, ¿no? Que requiere bastante trabajo y que con gusto lo haremos. Bueno, estábamos acostumbrados a estar todo ahí apiñados y ahora estamos como más distantes. Hasta necesitamos la ayuda del audio porque si no, no se escuchaba. Y bueno, gracias a Dios porque sin preverlo teníamos todo listo para poder usarlo. Así que quiero invitarlos a que puedan buscar en sus Biblias la carta de Judas. Es una carta casi al final del Nuevo Testamento y estamos domingo a domingo avanzando en esta carta corta pero muy relevante, muy necesaria. Tiene un mensaje urgente, de alerta, de alarma para la iglesia en todos los tiempos. Bueno, Judas es el que la carta lleva el título, es Judas el autor de esta carta, y siempre cabe destacar y señalar que este Judas no es el Judas Iscariote, el que traicionó al Señor, sino que según la historia y la Biblia nos narra y nos cuenta que este Judas era medio hermano de Jesús, era uno de los que no creía en él hasta después de la resurrección. Luego podemos verlo a través del Nuevo Testamento como él es reconocido como uno de los pilares de la iglesia, y luego lo vemos ahora en el Nuevo Testamento escribiendo una carta de recomendación, de ayuda para la iglesia de su época. Bueno, nosotros, si Dios lo permite, en esta noche avanzaremos desde el versículo 12 hasta el 13 y estaremos considerando esta enseñanza. Ustedes recuerdan, Judas está escribiendo, como dice a partir del versículo 4, a una iglesia en la cual algunos hombres han entrado encubiertamente. Encubiertamente no quiere decir que nadie sabe quiénes son. O sea, estos hombres son visibles, pero la iglesia no conoce sus intenciones. Por distintas cosas y revelación del Espíritu, Judas sabe que estos hombres han entrado encubiertamente con un propósito no santo, no bueno para la iglesia. Bueno, Judas también decía que estos hombres, versículo 4, han convertido la gracia de Dios, la libertad de Dios, la piedad de la iglesia en algo corruptible. O sea, ellos entraron a la iglesia como si fueran parte de la iglesia, pero luego que se hicieron conocidos y ganaron el favor de los hermanos, comienzan ahí a proclamar verdades contrarias a la palabra de Dios y al evangelio que la iglesia creía. Judas, al enterarse de esta situación, que escribe esta carta rápidamente para advertir a la iglesia de lo peligroso que es esto, de lo complicado que puede llegar a ser que alguien proclame una verdad que no es conforme al evangelio y a la palabra de Dios. Bueno, esta carta se escribió hace ya varios tiempos, en el primer siglo de la era cristiana, pero su mensaje es tan vigente para nosotros como lo fue en aquel día. La misma advertencia que Judas está comunicando a la iglesia de que tengan cuidado de estos falsos hermanos, es la misma advertencia que nosotros debemos escuchar y considerar en esta noche. Bueno, a partir del versículo 12, Judas va a comenzar a tomar figuras o metáforas de la vida cotidiana, de la naturaleza, de lo creado, para poder representar cómo él ve a estos apóstatas, a estos falsos hermanos. Y quiero que podamos leer juntos con esto en mente los versículos 12 al 13. Dice versículo 12, estos, se refiere a los hombres de los que está hablando, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas
del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, quisiera que podamos orar una vez más pidiendo a Dios su ayuda y que a través de su palabra pueda hablarnos y enseñarnos en esta noche. Oremos. Señor Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por este lugar que tú mismo has provisto para que tu iglesia esté congregada, reunida, y ahora, Señor, tu iglesia se reúne y dispone este tiempo, Señor, para escucharte, para ser instruidos, enseñados. Por eso te pedimos, oh Padre, conforme a tu promesa y a tu fidelidad, que te hagas presente en medio nuestro y que hables a tu iglesia. No a través de un hombre mortal, Señor, incapaz, sino a través de tu palabra viva, de tu Espíritu Santo, que toque nuestros corazones, nuestras mentes, que nos permitas ver a Cristo y la enseñanza en esta noche. Señor, edifica tu iglesia, habla a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, en el año 50, una empresa, viendo una necesidad que había, comenzó a crear un programa que se llamaba Identikit. Bueno, todos conocemos la frase y lo que significa, y esta empresa comenzó a imprimir en pequeñas placas de acetato un par de ojos, distintos tipos de narices, distintos tipos de mentones, bocas, y ahí comenzó a hacer una base de datos para que quien lo requiriera, o la policía o alguna otra fuerza, pudiera a través del relato de alguna víctima graficar de alguna manera a ese delincuente prófugo que necesitaban encontrar. Y fue así que, bueno, esto se dio a conocer y comenzó a hacerse muy famoso y muy útil, y muchos casos de homicidios, de personas que estaban prófugos de la ley, pudieron ser atrapadas por medio de este sistema conocido como Identikit, que quiere decir, bueno, identic de inglés, que quiere decir, bueno, la figura o imágenes o identificación, y kit de herramientas, es como una herramienta de identificación. Bueno, cuando nosotros vemos el relato de Judas en el capítulo 1, versículos 12 y 13, de alguna manera debemos imaginarnos que Judas está para los hermanos armando un identikit de los apóstatas. Él va a narrarnos a nosotros y a ellos en su época cuáles son las características de los falsos maestros que se iban a introducir en la iglesia. Bueno, y él comienza en el versículo 12 a señalar algunas cosas que él toma como metáforas de la vida cotidiana para crear esa identidad desconocida de los falsos maestros. Como decíamos algunos domingos atrás, bueno, ellos no saben quiénes son puntualmente estos falsos hombres. Y Judas tiene que ayudarlos a que puedan identificar no tanto su rostro o su físico, sino su característica, su conducta. Bueno, esta misma metodología va a servir a través de todas las eras de la iglesia para ir identificando a estos hombres que se iban a introducir en la iglesia ocultamente para engañar al pueblo de Dios. Lo primero que Judas dice en el versículo 12 es que estos hombres son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Bueno, hay varias versiones de la palabra de Dios, y hay en esas versiones distintas diferencias que nosotros necesitamos considerar para entender correctamente el versículo 12. Bueno, ustedes pueden leer en la Biblia, en Reina Valera del 60, que estos son manchas en vuestros ágapes. La versión de las Américas dice estos son escollos ocultos en los ágapes. Bueno, entonces, dada esa complicación de alguna manera en el idioma, necesitamos aclarar estos dos términos, escollos y ágapes. No son términos actuales ni muy usados por nosotros, pero sí algo que Judas utiliza para poder decirle a los hermanos o mostrarle una característica
de estos falsos maestros. Lo primero que él dice es que son escollos. La pregunta entonces es, ¿qué es un escollo? Bueno, un escollo es como un conjunto de rocas que está casi sumergida en el mar o en algún lugar donde hay agua y que prácticamente son imperceptibles, pero están ahí. Y que si uno no navega con mucho cuidado, conocimiento del terreno, esos escollos están tan camuflados con el agua y con las olas que alguien puede venir e impactar con ellos y producir un gran daño en la nave, hundiendo la nave o aún quedando encallados en estos escollos. Bueno, Judas toma esa figura y dice, estos falsos hombres son como un escollo dentro de la iglesia. Ahora, si nosotros interpretamos bien el significado de esta figura, él está diciendo, están ocultos dentro de la iglesia, están secretamente, nadie prácticamente los ve o los tiene en consideración o los está mirando ahí para cuidarse de sus acciones, sino que están como el escollo escondidos. Pero su fin es justamente lo que hace el escollo en el mar. Romper, destruir, obstaculizar, desviar. Y eso es lo que Judas le está diciendo. Tengan cuidado porque estos falsos hombres han entrado en la iglesia con este propósito. La segunda frase que necesitamos detenernos y considerarla es la palabra ágapes. Dice que estos falsos hombres son escollos en sus ágapes. Bueno, el ágape era una reunión que la iglesia tenía cada día del Señor. La iglesia se reunía, tenía el tiempo de alabanza, de predicación, tenía la cena del Señor. Y luego de ese tiempo la iglesia tenía un tiempo donde cada uno traía un alimento o algo para compartir y la iglesia ahí reunida, ponía todas las mesas y todos comían juntos, celebrando esa comunión en Cristo. Bueno, la historia cuenta que para la época muchos esclavos eran parte de la iglesia. Y muchos esclavos y muchos hermanos de extrema pobreza, la única comida digna que ellos recibían era en ese tiempo, en el ágape, en la fiesta de amor. Ese es el significado de la palabra. Ahora, esta era un tiempo de compañerismo donde los cristianos se reunían, donde tenían un tiempo para almorzar juntos, para estar sentados juntos a la mesa, y eso propiciaba un terreno para la comunión, para el compañerismo, para el amor y para el servicio mutuo. Ahora, lo que Judas está diciendo es que ese tiempo de comunión era la oportunidad que los falsos maestros se introducían en la iglesia para hacer daño, para aprovecharse de la bondad de la iglesia, de la bondad de los hermanos. Bueno, él dice, estos apóstatas se han introducido secretamente, ocultando sus verdaderas intenciones y se aprovechan así de la iglesia de Cristo. Bueno, tenemos que saber que esta es una realidad latente para todos los tiempos y para todas las iglesias. Siempre debemos tener conciencia de que vendrán personas, se introducirán personas a la iglesia, quizás no con el fin de enseñar doctrinas contrarias al evangelio, pero sí para aprovecharse de la iglesia, para aprovecharse de su bondad, de su compañerismo, de su amistad, de la disposición de los hermanos, de lo que sea. Y Judas está advirtiendo acerca de eso. Tengan cuidado, porque estos escollos entrarán en la iglesia y corromperán como una mancha vuestros ágapes. Su sola presencia, dice, es como una mancha en medio de ustedes. Bueno, lo que Judas está destacando, hermanos, que estas reuniones, una de sus características, no era la comida ni lo que hacían, sino que era una reunión de amor, una reunión donde lo que los unía, lo que los mantenía juntos era el amor a Dios y el amor a sí mismos. Pero la característica que Judas va a mostrarnos es que estos hombres podían ser identificados porque no se acercaban a estas reuniones con el ánimo de ser edificados, de servir a la iglesia, sino para apacentarse a sí mismos. Noten lo que dice el versículo 12.
dice, estos son manchas en vuestros ágapes que, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Es interesante, porque el llamado de Cristo, el llamado del Evangelio es a servir a otros. Es a servir a nuestros prójimos, es amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Bueno, es lo que Cristo hizo, es así como la palabra de Dios nos muestra que Él dejó su gloria, dejó su trono, dejó todo lo que Él era para humillarse y venir a amar a aquellos que le aborrecían. Es lo que cada uno de nosotros hemos aprendido y vivido en el Evangelio. Es la gracia que Él ha impregnado en la iglesia. Esta debería ser la característica natural, visible, palpable de una iglesia de Dios. Él dice que los hijos de Dios o los discípulos de Cristo iban a ser identificados no por solamente su cartel fuera de la iglesia, por su denominación o su doctrina o su teología, sino por el amor que había entre ellos. Es el amor entre la iglesia lo que va a señalar que somos seguidores de Cristo. Bueno, pero estos hombres, dice, no están ahí para amar a los demás. No están ahí para servir al prójimo. No están ahí para ser obedientes al Evangelio. No, ellos están ahí. Han entrado encubiertamente con este propósito, apacentarse a sí mismo. Todo lo que buscan es un grupo de personas, ganar su confianza y a través de esa confianza poder cumplir sus deseos egoístas. Bueno, Judas dice, la primer marca de un apóstata es su egoísmo constante en satisfacer sus propios intereses. No le importa la vida de los otros, no hay en su mente lugar para pensar en otros. Estos falsos maestros se han introducido en la iglesia no para tener comunión o afecto fraternal con la iglesia, no para la mutua edificación, sino que son movidos, impulsados por su ambición personal. Lo único que quieren es ser reconocidos, quieren un lugar, quieren tener la oportunidad de hacer lo que su corazón pecaminoso les dispuso. Estos falsos maestros iban a la iglesia aparentando cierto compañerismo, cierta figura o imagen de piedad, pero persiguen intereses egoístas. Dice Ezequiel 34:10, así dice Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Bueno, este capítulo es conocido por cómo Dios, de manera clara e intencional, está acusando a los pastores de la nación, quienes ellos dicen se están aprovechando de mi pueblo. Lejos de pastorearles, lejos de servirles, lejos de amarles, ellos están aprovechando, están abusando de las ovejas. Y dice Dios, yo estoy contra ellos. Yo juzgaré a estos hombres. Bueno, cuando Judas dice que ellos se pastorean a sí mismos, hay distintas posturas. Algunos comentaristas dicen que posiblemente estos hombres habían logrado un lugar en el liderazgo, dentro de los ancianos de la iglesia, y otros dicen que solamente se está refiriendo a la figura de que ellos están pastoreando a sí mismos, que todo lo que quieren es el beneficio para sí mismos. No piensan en otros, solamente piensan en su propio deseo egoísta. Cuando nosotros pensamos en la figura del pastor, rápidamente lo relacionamos como alguien que está para cuidar y para alimentar a las ovejas. El Salmo 23 lo representa de una manera preciosa al buen pastor, quien lleva a las ovejas a tomar buena agua y delicados pastos. Pero por el contrario, el pastor malo es aquel que no cumple, como vemos en Ezequiel 34:10, esta tarea de cuidar, alimentar a las ovejas. Judas utiliza esta figura del pastoreo para señalar una conducta egoísta y dañina de los apóstoles. No sabemos si son o no pastores. Lo que sí Judas está destacando es que en su corazón egoísta
Todo lo que quieren es para sí. No piensan en los demás. Hay un deseo tan profundo de egoísmo que no hay lugar para pensar en otros. Segunda de Pedro 2:3 dice que por avaricia harían mercadería de nosotros con palabras fingidas. Está hablando a la iglesia y está diciendo que iban a entrar hombres en la iglesia con esta característica. Su avaricia iba a ser tan grande que vería a la iglesia no como personas, no como almas, sino como mercadería que tenían que alcanzar. Estos falsos hombres no estaban ahí para cuidar a los hermanos, no estaban ahí para fomentar el compañerismo, para profundizar relaciones santas en Cristo. No, todo lo que buscaban era una víctima para que pudieran beneficiarlos a ellos mismos. Esto, hermanos, nos lleva a considerar esta figura que Judas estaba presentando claramente, nos tiene que llevar a pensar qué nos trae a la iglesia. No sé si alguna vez te has hecho esta pregunta, pero es muy importante. ¿Qué te trae a la iglesia? ¿Por qué vienes? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Un lugar, un título, un reconocimiento? ¿O todo lo que te trae a la iglesia es el vivo deseo de honrar a Dios y su mandamiento y en consecuencia a esa verdad amar a su pueblo? La característica de los falsos hombres, la característica de los falsos hermanos es que están pensando todo el tiempo en sí mismos. Lo que ellos quieren, lo que ellos anhelan, lo que a ellos les gusta, lo que ellos quieren es la autoridad máxima sobre todos los demás. Pero no es así con los hijos de Dios. Los hijos de Dios, al igual que Cristo, piensan en la iglesia no tanto como un lugar para ir a servirse, sino como un lugar para servir al Dios que los salvó. El verdadero creyente busca edificar el cuerpo de Cristo y no aprovecharse del cuerpo de Cristo. La segunda característica, bien rápido, que Judas está señalando en el versículo 12 es que él dice, son nubes sin aguas, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, ya anunciamos, Judas dice, bueno, la característica de los falsos hombres es como un escollo, como este conjunto de piedras escondido. Ahora lo que él dice es, estos hombres son como una nube sin agua. Y retengan esta idea, hermanos, una nube sin agua que está siendo llevada de un lado para otro. La segunda metáfora que Judas está usando para describir a los apóstatas es una nube sin agua. Imagínense, ¿no? Tenemos un tiempo de sequía en nuestra nación y hace tiempo que los campos están necesitando agua y las fuentes necesitan ser asistidas con agua, de lo contrario quedaremos sin posibilidad de agua potable y ahí estamos viendo en el horizonte una gran nube oscura y que parece estar cargada de agua y comienza a venir hacia nosotros y estamos esperanzados de que esa nube llegue y en algún momento la lluvia comience a caer. Pero esperamos y la nube pasa por encima de nosotros y esa potencial promesa de lluvia torrencial nunca llega. La nube pasó, se fue y la lluvia nunca llegó. Bueno, Judas está tomando esa figura, está diciendo, estos hombres en la iglesia entran y tienen esa apariencia de grandes líderes y proclaman grandes verdades y proclaman terribles promesas de sanidad, de prosperidad y de un montón de cosas, pero son como esa nube. Vienen y tienen una apariencia como de algo bueno, de una gran bendición, pero luego pasan rápidamente sin dejar nada. En los tiempos bíblicos, por lo general, el hombre estaba acostumbrado a contemplar el cielo para saber el clima que iban a tener. Si el cielo estaba nublado, bueno, posiblemente había lluvia. Si el cielo estaba de determinada manera, podía ser frío o calor.
Bueno, esto es lo que el Señor dice en Mateo 16, versículo 2, dice, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no saben las señales de los tiempos. Lo que el Señor está diciendo es que el hombre en la antigüedad se manejaba de esta manera, y es esa figura que Judas está tomando y está poniendo en la mente de los hermanos que están leyendo la carta, y le está diciendo, estas personas son como una nube sin agua. Los falsos maestros son como una nube que aparece en el horizonte, que promete mucho, pero están vacíos y sin agua. Son solo una apariencia. Sus promesas y sus obras no conducen a nada. La nube sin agua es la figura que Judas está utilizando y dice, esta figura de la nube sin agua representa a los apóstatas, representa a estos hombres que se levantan en las iglesias y que comienzan a proclamar verdades que prometen un descanso y alivio para las almas de los hombres, que prometen un bienestar espiritual, pero todo lo que tienen son promesas vacías que no ayudan a nada. Promete grandes cosas, se llenan la boca de esperanza, pero lo único que hacen es desviar al pueblo de Dios de su palabra y deja a los hombres en la mayor de las miserias, pobres y sin Cristo. Y lo peor de todo, sin esperanza. Por eso el mensaje de Judas, hermanos, es vital para la iglesia de nuestros tiempos. La iglesia tiene que estar velando, tiene que estar vigilando de que ninguno de estos hombres se levante en medio nuestro a proclamar verdades que no sean conforme al evangelio de Cristo. Ese evangelio que trae esperanza, ese evangelio que trae luz, ese evangelio que nos muestra el único camino para llegar a Dios. Pero estos falsos hombres, dice Judas, son como una nube sin agua. El libro de Proverbios, el capítulo 25, dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Dice Judas, son nubes errantes. Y esto no es casualidad que Judas lo haya mencionado, porque él está diciendo, bueno, por un lado, estas personas son solamente una apariencia. Tienen un buen aspecto, hablan bien, dicen cosas bonitas, dicen cosas prometedoras, pero la característica que Judas está señalando es que son nubes errantes, que van de un lado para el otro, llevados por los vientos. Dice Pedro en la segunda carta, capítulo 2, versículo 17, estos son fuentes de agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Los falsos maestros, como una nube, son arrastrados por el viento de la falsa doctrina, son impulsados por el diablo y llevados de un lado para el otro, para que por donde ellos vayan puedan estar sembrando la falsa enseñanza y arrastrando a creyentes débiles, a los niños en la fe, causando desviaciones y grandes tropiezos en la iglesia de Cristo. Por eso Judas dice, son nubes vacías, son nubes sin agua y son llevados de un lado para el otro. Parecen tener algo que ofrecer, pero como una nube están vacíos. No traen ni pueden dar ninguna bendición ni ninguna verdad. Son inconstantes, no tienen una dirección, están completamente perdidos. Ahora, hermanos, esto no solamente nos tiene que llevar a pensar en los apóstatas, en estos hombres que se levantan en la iglesia, sino que nos tienen que llevar a pensar en nosotros, en nuestra propia vida. La característica del Hijo de Dios no es la ambivalencia de andar de un lado para el otro sin tener un destino, sin tener una meta, sin saber a dónde ir. Nosotros tenemos ya un camino trazado y tenemos una meta determinada que debemos seguir, que está claramente expresada en la palabra de Dios. La pregunta entonces, hermanos, en esta noche es si nuestra vida está caracterizada más por una nube que por un camino por el cual estamos transitando. Bueno, lo tercero que Judas dice en esta noche, en el versículo 12, es que son árboles
otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, la razón por la que Judas usa esta metáfora es para mostrar que estos hombres no tienen fruto. Sí, parecen un gran árbol, puede ser hasta un árbol frondoso que a lo lejos tiene un lindo aspecto atractivo y vamos a ver y de repente comenzamos a buscar algún fruto, pero buscamos y buscamos y no hay nada. Dice, son árboles otoñales. Bueno, la razón por la que Judas pronuncia esta época del año es porque era en el otoño que en la nación se iban a recoger los últimos frutos. Y era casi una garantía que cuando llegaran a cualquiera de los árboles iban a encontrar un fruto para llevarse. Pero Judas dice, estos no tenían fruto. Estos no tenían nada que ofrecer. Estos eran árboles que ya habían pasado la época de la recolección y el resultado es que no había fruto. Y dado que no había un fruto y que no estaban produciendo, estos árboles fueron cortados. Por eso dice que estos árboles eran desarraigados. No producieron fruto, estaban ocupando la tierra, no estaban produciendo, el dueño de la viña tomó, los arrancó y lo cortó. Por eso dice, está 2 veces muerto. No solamente fue arraigado, sino que posiblemente fue ahí acumulado, acopiado para leña. Bueno, Judas presenta esta imagen de un árbol frutal que no ha producido fruto para considerar la conducta, la característica de estos falsos hermanos. No tienen fruto. Sí, pueden tener una apariencia de piedad, sí pueden hablar muy espiritualmente, sí pueden tener un comportamiento externo muy piadoso, pero dice, el Señor ve y dice, no hay fruto. Por eso, su estado de desarraigo implica que este árbol no pertenece al Señor. Mateo 15:13 dice, toda planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada. Es interesante esto, porque no fueron plantados por Dios, no son árboles del huerto de Dios, podemos decir, no son ovejas de su rebaño, no son hijos en su familia, son de gran apariencia, pero están muertos y sin frutos. Esa es la característica que Judas dice, son un escollo, son como una nube que prometen grandes cosas, que tienen mucha apariencia, pero nunca concretan nada. Y ahora dice, no tienen frutos. El Señor dice en Juan 15, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esta era la característica, era lo habitual cuando una planta, como este caso frutal, no producía. Cuando no producía, era cortado y limpiado el lugar para que otra planta ocupara ese mismo espacio y produciera fruto. Pero lo que no produce fruto, dice, será cortado. No solamente Judas va a señalarnos que son sin fruto, sino que está de alguna manera indicando cuál es el fin de estos hombres. No solamente Dios va a decir, bueno, no dieron fruto de arrepentimiento, no dieron fruto de una vida transformada por el Evangelio, se terminó ahí. No, dice, el destino de estos hombres es que los echan en el fuego y arden. Bueno, algunos consideran esta idea de 2 veces muertos como el estado natural del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo, dice la palabra de Dios, se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Esa es la realidad universal de todos los hombres sin Cristo. Y lo que Judas está señalando es no solamente que son infructuosos, sino que no conocen a Dios, no son hijos de Dios, no tienen el Espíritu de Dios. Eso es lo que posiblemente Judas está mencionando. Bueno, un árbol sin fruto representa una vida sin evidencias del Espíritu. 2 veces muertos, muertos en su pecado y sin esperanza de vida eterna. Pero la verdadera fe, el verdadero Hijo de Dios siempre está produciendo fruto. Juan 15 dice que el que está en mí y yo en él, dice Cristo, este lleva
mucho fruto. Hermanos, esto tiene que hacernos pensar. Esto tiene que hacernos revisar nuestra propia vida. Porque el verdadero Hijo de Dios no solamente asiste a la iglesia, no solamente invita a otros a venir a la iglesia, no solamente trae su palabra cuando se reúne con la iglesia, no solamente ora en privado y en público, sino que hay una evidencia permanente, constante, natural de los frutos de Dios en su vida. Y esos frutos no tienen que ver con el aspecto religioso de mi fe, como asistir a la iglesia, hablar cristianamente, sino que tiene que ver con un fruto en mi alma, un fruto que muestra un carácter cambiado, una mente transformada por la verdad del Evangelio. Esos son los frutos. Cualquier religión puede asistir por años con fidelidad a sus reuniones. Cualquier otra religión que no sea la cristiana puede invitar a otros a reunirse. Y esos no son los frutos que la palabra se está refiriendo. Los frutos que la palabra menciona y que Judas está diciendo estos hombres no lo tienen, son una representación de la obra de Cristo en nosotros. Un carácter que está constantemente emulando a su Señor, imitando a su Salvador. Pero dice Judas que la tercera característica de estos hombres es que son sin frutos. Son como un árbol 2 veces muerto. Lo cuarto que vemos en esta noche es versículo 13, que dice que son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Bueno, ya usó la figura del escollo, de las nubes, del árbol. Ahora Judas toma la figura de una ola, pero no es una ola cualquiera, no es una ola que viene hasta la orilla y luego se va apaciblemente. No, esta ola es una ola furiosa, una ola que se levanta grandes cantidades de metros y luego cae con toda su furia y golpea y azota todo a su alrededor. Bueno, esa es la característica que Judas está destacando de estos hombres. La cuarta imagen que él está impregnando en los falsos maestros es que ellos son como una ola furiosa del mar que muestran su espuma. La versión de la 1960 habla de que ellos arrojan su espuma como una vergüenza. Bueno, esto está comunicando tanto la fuerza de las olas como su inestabilidad, y esa espuma representa la evidencia de impiedad que hay en estos hombres. No tienen ningún reparo de mostrar que hacen las cosas mal y que todo su fin es hacer las cosas impíamente. No les da pudor, no les da vergüenza hacer cuanto pecado les sea posible. Bueno, conocemos cantidad de historias en nuestro país y fuera de nuestro país de personas que en el nombre de Cristo, en el nombre de la iglesia, han hecho aberraciones. Han pecado a más no poder, ensuciando el Evangelio y el nombre de Cristo. Bueno, Judas lo está advirtiendo, estos hombres son como olas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Isaías 57:20 dice, los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Una característica que Judas está destacando de estos falsos hombres, falsos hermanos, es que tienen una apariencia de piedad, pero más temprano que tarde evidencian que no conocen a Dios. Y la manera de mostrar que no conocen a Dios es su conducta pecaminosa. Es esa vergüenza, esa espuma que como vergüenza están mostrando. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice Pablo, advirtiendo acerca de hombres apóstatas que se levantarían en aquel tiempo, dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores
de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, la misma advertencia está haciendo Judas. Dice, ten cuidado de estos hombres. Pablo hace una larga lista señalando las características también de los apóstoles, pero una que se acopla al pensamiento de Judas en el versículo 13 es que estos hombres serán, versículo 4, traidores impetuosos. Como una ola impetuosa, golpea a todo a su alrededor. Bueno, esto es la característica de los falsos maestros. Así como la persona que está a la orilla del mar trata de evitar las olas para no mojarse, de la misma manera, el creyente, dice Judas, debe apartarse, debe evitar tener contacto y relación con estas personas porque el fin es su propio daño. Seremos dañados por relacionarnos con personas con estas características. Dice Juan en la segunda carta, capítulo 1, versículo 10, alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina del Evangelio, la verdad de Dios, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Pablo ya lo decía en el versículo 5 de 2 de Timoteo 3, a estos evita. Ten cuidado, está alerta. Por eso Judas está haciendo este identikit de los falsos apóstatas. Tienen esta característica. Son como un escollo, son como una nube, son como un árbol. Ahora dice, son como una ola impetuosa que golpean a todos alrededor. Judas compara la suciedad que las olas arrojan como la conducta impía de estos falsos maestros. No les importa mostrar su vergüenza. Lo que alguien normal quisiera mantener en oculto, ellos lo ventilan sin ningún problema. No les da ningún pudor hablar de sus pecados, de sus maldades, de sus rebeldías, de todo lo que hacen contrario a la palabra de Dios. Se mofan de esto. Dice, bueno, esa característica indica, señala, de que no son de Dios, que no conocen a Cristo. Como olas violentas no traen paz, sino confusión. Todo lo que hacen son actos pecaminosos que hacen evidentes como la espuma de las olas que no conocen a Dios. La vía de los falsos maestros siempre termina revelando su propia corrupción, mostrando que no conocen a Dios. Lo quinto y último en esta noche, hermanos, es la segunda parte del versículo 13. Judas dice, son estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas han sido reservadas para siempre. La quinta figura que Judas está usando, presenta a los falsos maestros como una estrella errante. ¿Cuántas veces hemos esperado en la madrugada de la noche ver esa estrella que pasa en el horizonte y rápidamente la perdemos para nunca más volverla a ver? Un hermoso espectáculo. Dependiendo de donde estemos, es más posible poder ver esta belleza de una estrella errante. Y alguien dice, bueno, cuando hay una estrella errante, pide un deseo. Bueno, Judas dice, los falsos maestros son como esa estrella errante. Aparecen con todo esplendor en un momento delante de los hombres y rápidamente dejaron de existir. Y juntamente con ellos se llevan a todos los incautos, se llevan todas sus promesas de bendición, de prosperidad y de sanidad. Judas está usando la estrella errante como una ilustración perfecta, porque estos hombres perversos no solamente son algo pasajero, sino que ellos mismos se consideran como la luz que Dios trajo al mundo. Ellos se están apartando de la luz verdadera que es Cristo y están caminando contrariamente a la luz de su palabra para ponerse ellos como la luz que toda persona necesita para conocer a Dios. Pero dice Judas, estos son como estrellas fugaces que brillan un instante, pero que desaparecerán en la oscuridad para siempre. Lo que les espera a ellos, dice, es la tiniebla para siempre.
es de los 5 ejemplos que Judas está mencionando, la primera vez que de manera clara y definida Judas dice, este es el destino que a ellos les espera. Ya habló de los escollos, habló de las nubes, habló del árbol, habló, me olvidé el cuarto, de las olas, y ahora está hablando de la nube errante y dice que el final que les espera a estos falsos hombres es las tinieblas para siempre. Bueno, el Evangelio, la palabra de Dios no hace silencio en cuanto a esta terrible verdad, que si alguien no está en Cristo, lo que les espera luego de que partan de este mundo es la oscuridad de afuera. El Evangelio lo dice así en Mateo 8:12. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. No es nuestra intención, bajo ningún concepto en esta noche, ni nunca, asustar a nadie con el horror del infierno. Pero la palabra lo habla, la palabra lo menciona y es nuestra responsabilidad advertir a todos los hombres que si no están en Cristo, lo que les espera es las tinieblas eternas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar, noten esto, reservar, conservar, preservar a los injustos, a los malos, a los pecadores, para ser castigado en el día del juicio. Lo que Dios ha garantizado en su palabra a través del Evangelio es que los que creen son salvados y tienen vida eterna. Pero los que rechazan el Evangelio, los que rechazan a Cristo, lo que les espera garantizado por la inmutable palabra de Dios es que están reservados para el castigo del juicio eterno. Querido amigo, en esta noche, querido amiga, si aún no has puesto tu fe en Cristo, esto es tu destino futuro. Puedes morir mañana, 10 años, 100 años, cuando Dios lo determine. Pero lo que te está esperando a la vuelta de la esquina es el día del juicio de Dios. Y en ese día Dios juzgará tu incredulidad, tu rechazo permanente al Evangelio de Cristo. Entonces tu destino será las tinieblas de afuera. Y las tinieblas de afuera es lo que Dios usa para graficar, representar la no presencia de Dios, el infierno eterno donde van todos aquellos que rechazan el Evangelio. Dice 2 de Pedro 2:17, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Los no salvos serán cortados y echados a las tinieblas de afuera. Los engañadores, los falsos maestros serán expulsados a la oscuridad de afuera. Eso es lo que Judas está comunicando. Los falsos maestros, sin derecho alguno para estar en la presencia de Dios, serán echados a las tinieblas de afuera. Es decir, a ese lugar donde Dios no está. Lejos de la luz de Dios, excluido de la presencia de Dios, no quedará para ello ni la menor posibilidad, ni ninguna esperanza de ser rescatados por la luz de las tinieblas. El Evangelio nos enseña, hermanos, que cuando nosotros escuchamos el Evangelio y ponemos nuestra fe en Cristo, una transición espiritual que sucede en nosotros es que aquellos que estábamos en tinieblas, por creer en el Evangelio, fuimos trasladados al reino de luz de su amado Hijo. Pero si rechazamos el Evangelio, lo que nos espera es las tinieblas, una completa y permanente eternidad de oscuridad, de sufrimiento, de padecimiento por haber rechazado el Evangelio de Cristo. Bueno, Judas ya nos dijo, estos hombres son como una estrella errante y lo que les espera a ellos es la condenación eterna. Ahora, esto no solamente nos tiene que llevar a pensar en los falsos maestros que se introdujeron en la iglesia, nos tiene que llevar a pensar en nosotros.
¿Estamos seguros en Cristo? ¿Es esa nuestra esperanza? Tengo la certeza, tengo la convicción, tengo la seguridad de que el día que el Señor me llame a su presencia, me iré con Él a la luz eterna que Él nos promete en su palabra. ¿O todavía estoy ahí en duda? No sé qué va a pasar conmigo. No sé si me iré a la luz o a las tinieblas. Bueno, si es esa tu situación en esta noche, te animo a que busques a Cristo, a que pongas en Él tu esperanza, tu confianza, tu fe. La promesa de Dios en la palabra, la promesa del Evangelio es que los que a Él vienen no le echan fuera. Y los que creen en Él tienen vida eterna para vivir con Él. Las estrellas fugaces no tienen un rumbo fijo y todo lo que les espera es el juicio de Dios sobre su vida. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, tiene un camino definido, que es el camino de la voluntad de Dios, y en ese camino está marcado por el amor a la iglesia, por un servicio voluntario, por un deseo vivo y real de amar a los hermanos, de producir fruto, de mostrar a Cristo. Esto, contrariamente a esa iglesia fugaz, va marcando y mostrando la verdadera obra de Dios en nosotros. Estos versículos 12 y 13 nos llaman a discernir, a vigilar, a permanecer firmes en la verdad de Cristo. Al leer la lista que Judas presenta en estos dos versículos, podemos ver claramente las características que podemos encontrar en Cristo y en el Evangelio. Los escollos nos hacen pensar en Cristo como la roca de nuestra salvación. Sin embargo, estos hombres son una roca de tropiezo que ponen en peligro la fe y la vida de los hermanos, pero más Cristo es tu seguridad, es la roca eterna, tu esperanza eterna. Así como la nube viene para oscurecer o con grandes promesas de bendición, Cristo es quien viene en la nube para confortar a su pueblo eternamente. Estos falsos hermanos son nubes incapaces de traer alguna bendición, mas Cristo es a quien estamos esperando para irnos con Él. El árbol de la vida, Cristo es el árbol de la vida. Estos son árboles 2 veces muertos, sin fruto, mas Cristo es el árbol de la vida al cual fuimos arraigados y en el cual estamos siendo constantemente asistidos en su gracia para vivir por Él, para mostrar su gracia en nosotros. Él nos guía junto a aguas de reposo. Estos son como olas agitadas, como olas turbulentas, que todo lo que produce en nosotros es una inquietud, una desesperanza. Mas Cristo nos llama a tomar del agua de la vida, el agua de reposo que nuestras almas necesitan. Cristo, Él es la estrella de la mañana, anunciando la llegada del nuevo día. Estos son estrellas fugaces que aparecen por un tiempo y luego desaparecen. Mas Cristo es la estrella que permanece para siempre. Es la estrella que los magos buscaron para conocer al Salvador. Es la estrella que ilumina nuestro camino para conocer más y más a Dios. Judas está dando una característica de los falsos hermanos, pero en esta noche nosotros podemos contemplar no solamente a los falsos hombres de los cuales debemos cuidarnos, sino ver a Cristo también de esta manera en el Evangelio. La palabra de Dios es completamente intencional y clara en mostrarnos a Cristo. La pregunta es si este es tu Cristo, si Él es tu roca, si Él es el lugar de seguridad, si Él es a quien estás esperando desde los cielos, si Él es el árbol en el cual has encontrado refugio y vida para tu alma, si es el agua en la cual encuentras reposo y limpieza para tu corazón, si Él es la estrella que está guiando tus pasos. Hermanos, esto es una hermosa recomendación que Dios tiene para su pueblo. Debemos estar alerta de los falsos hermanos. Se levantarán en medio de nosotros en cualquier momento.
pero también descansar en nuestro Señor y Salvador, en ese Rey soberano que edifica a su iglesia, que guarda a su iglesia. Que Él nos ayude a considerar estas verdades, a vivir para Él, confiando en su palabra, estando alerta y sirviendo a su iglesia. Oremos y terminamos. Señor, Padre, gracias queremos darte por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella siempre trae luz, dirección, siempre hay algo que necesitamos escuchar, conocer. Señor, en esta noche son palabras de advertencia, quizás palabras difíciles de digerir, de, Señor, asumir, pero sin duda son palabras que necesitamos. Señor, no hay nada en nosotros que pueda llevar a tu iglesia, a los hermanos, a poder ver más claramente, sino que dependemos total y completamente de la obra de tu Espíritu, del poder de tu palabra. Señor, tú sabes cuál es nuestra necesidad como iglesia, en lo individual, en lo familiar. Tú conoces cada necesidad, cada hermano. Te pido que en esta noche tú hayas hablado a tu iglesia, Señor, y la hayas desafiado a poner los ojos en ti, a seguir confiando, a seguir honrando tu nombre, obedeciendo tu voluntad y tu palabra. Padre, si hay alguien en medio nuestro que aún no te conoce, te rogamos, Señor, que en tu misericordia infinita, que en tu corazón compasivo, Señor, lo salves, lo traigas a la luz, le permitas conocerte a ti, le permitas oír el Evangelio que le llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Padre, salva a los que no te conocen, edifica tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.